Parabenos, siliconas, sulfatos, aluminio. ¿Sabes qué es lo que es cada cosa? Seguro que has oído hablar alguna vez de ellos, que lo contienen los champús, los productos de skincare, pero realmente no sabes lo que son. ¿Son realmente tan malos como dicen? Quédate en el vídeo de hoy para saber qué es lo que es verdad y lo que no, pero antes te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y eso sí, también me puedes seguir en mis redes sociales. Hola a todos, bienvenidos un día más, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista y como no, hoy toca vídeo sobre skincare. Seguro que has oído hablar de estos ingredientes, que son malos para nuestra salud, que maltratan el cabello, que no nos aportan nada. Hoy voy a decirte para qué sirven y qué pueden hacer. Lo primero que quiero deciros, y siento decepcionaros, es que cualquier producto tiene alguna de estas sustancias para evitar que se eche a perder una vez abierto el producto. Y aquí es donde entran en juego los parabenos. Los parabenos lo que hacen es que los champús aguanten durante más tiempo y así evitan que aparezcan bacterias en ellos. Y te preguntarás, ¿y qué hay de malo en eso? Pues estudios han demostrado que provocan sensibilización cutánea y reacciones alérgicas. Además, otro estudio desarrollado en Reino Unido por Philippa Darbre demostró que tenían propiedades estrogénicas, lo que podían alterar las hormonas femeninas. Esta sustancia la encontramos en el maquillaje, en esmaltes de uñas, en cremas hidratantes, en labiales, en champús, en desodorantes, en protectores solares, y hay dos tipos. Están los parabenos orgánicos, algunos alimentos como por ejemplo los arándanos lo contienen y como se metabolizan de forma natural no representan ningún problema. Y luego están los parabenos sintéticos, que se han fabricado de forma sintética, de forma química. Los sintéticos son un grupo de 6 conservantes diferentes y aparecen bajo nombres que acaban siempre en paraben. ¿Y cómo sabemos que no contienen parabenos? A veces los parabenos no aparecen en el etiquetado, pero sí que podemos ver unas siglas como son PHB o PHBA. En los últimos años ha habido un aumento de los casos de alergias dérmicas, rosáceas, por el uso de productos químicos en alimentos y en cosméticos. Si sufres, por ejemplo, alguno de estos síntomas, como puede ser enrojecimiento, dermatitis, inflamación, picor, tirantez, sequedad, tal vez estás teniendo una reacción a los parabenos. Pero pasamos ahora a los sulfatos. Los sulfatos son detergentes agresivos que limpian la piel o el cabello. Estos son los que hacen que salga espuma cuando nos lavamos el cabello o las manos. También son baratos, son muy utilizados porque remueven fácilmente la suciedad. ¿Y entonces qué hay de malo en ellos? Por suerte hay muchísimas marcas que tienen champús naturales. Si un champú no tiene sulfatos va a contener otros agentes detergentes que van a ser un poquito más caros, pero van a ser más naturales y más delicados, más suaves, más ligeros. Estos siguen haciendo espuma, pero sí que es verdad que hacen menos. Lo malo es que nos pueden deshidratar, nos pueden causar alergias, dermatitis, ozuelos, debilitar el cabello. Aumentan la retención de la humedad. Los productos de limpieza naturales libres de sulfato limpian sin eliminar la humedad, lo que nos va a ayudar a reducir la rotura. Los sulfatos dejan unos pozos en los folículos pilosos y estos depósitos penetran en el cuero cabelludo y corroen el folículo del pelo y así causan caída del cabello. Si tu pelo es rizado, no te recomiendo que uses sulfatos, ya que dejan el pelo peor y vas a tender a tenerlo más seco y más sin brillo, más inmanejable. Los sulfatos en el cabello no son peligrosos, pero al causar tanta sequedad y eliminar los aceites naturales de tu pelo, también al final realizan una acción limpiadora demasiado fuerte. Los cabellos con mucha grasa, por ejemplo, sí que les va a ir bien, porque el objetivo de este ingrediente es cortar la grasa y también generar espuma. Por eso, si tú tienes el cabello muy sucio, al final es que te lo lava mejor. Es aconsejable cambiar a uno natural, en especial si has notado algunos de los síntomas anteriores. El problema es que no hacen tanta espuma y es probable que tengas la sensación de no tener el pelo tan limpio, pero son mucho mejores. ¿Y qué hay de las siliconas? Estas se utilizan como conductor o suavizantes y están en casi todos los productos para el pelo, pero también lo podemos encontrar en otros productos. En el cabello, por ejemplo, nos van a evitar el enredado, nos van a facilitar el peinado, nos van a aportar volumen, brillo. En cuanto a la piel, las siliconas nos van a ayudar a que la aplicación
sea más cómoda, una sensación menos grasosa y a facilitar la rápida absorción, nos crea como una película. Lo malo es que las siliconas, al crear esa capa alrededor del pelo, esa capa no deja que otros ingredientes penetren en la fibra capilar, lo que puede apelmazar el cabello, y existen dos tipos de siliconas, que son solubles en agua y las no solubles. Las siliconas solubles en agua son aquellas que se pueden eliminar lavando el pelo con agua, pero en cambio las no solubles son exactamente lo contrario, no se pueden eliminar solo con agua, sino que para que se eliminen vas a necesitar otro producto químico, que ya aquí por ejemplo entran los sulfatos. El uso de la silicona va a depender de cómo reaccione tu pelo. Si reacciona bien no pasa nada por usar productos con silicona, porque al final lo vamos a usar siempre con moderación. En cuanto al maquillaje, las siliconas nos facilitan la aplicación, nos suavizan la textura de la piel, nos prolongan la duración de los productos y nos ayudan a simple vista a disimular los poros y a rellenar esas arruguitas. ¿Y el aluminio? Sí, has oído bien, está presente en muchos desodorantes. Las sales de aluminio son un ingrediente súper utilizado en los productos antitranspirantes. Y los antitranspirantes se encargan de reducir la cantidad de sudor que producimos. Para conseguirlo se usan estos compuestos que bloquean temporalmente los extremos de los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. El problema que tiene es que en los últimos años el aluminio en los cosméticos ha sido relacionado con el cáncer de mama o con el Alzheimer. Hoy en día no hay pruebas que demuestren esto, pero es mejor prevenir debido a su mala fama. Entonces, ¿por qué hay gente que decide pasarse a productos bio, eco, orgánicos? La cosmética orgánica, bio, eco, cada vez está más frecuente leerla en los ingredientes cosméticos, pero no es lo mismo. La principal característica de la cosmética ecológica es que utiliza ingredientes naturales. Nos excluye el uso de fertilizantes, pesticidas, herbicidas u otros productos químicos. Un cosmético ecológico siempre será natural, pero no todos los productos naturales van a ser ecológicos, ni todos los productos naturales van a ser beneficiosos para nuestra piel. En cuanto a los cosméticos bio, son aquellos productos cosméticos que están compuestos por un 99% de ingredientes naturales de origen vegetal y además originarios de cultivos ecológicos. El resultado es al final una cosmética responsable, ecológica y que cuida de nuestro medio ambiente. Para que se considere bio, un producto debe de tener todos los componentes de origen natural y no debe de contener nada químico, nada de herbicidas, nada que sea sintético. Para el proceso de creación del cosmético se prohíbe el uso de conservantes que no sean naturales, o colorantes, o siliconas, y ninguno de los productos se suele testar en animales, esto ya lo tenemos claro. Sus envases son reciclados o pueden reciclarse. Y por último, ¿qué hay de la cosmética orgánica? La cosmética orgánica, la ecológica son lo mismo. Las dos hacen referencia a todos los cosméticos que usan productos naturales y que han sido producidos con las bases que marca la agricultura ecológica. Espero que os hayan quedado claro todos estos términos, que son los sulfatos, las siliconas y por qué una opción u otra. Y todo eso, ingredientes bio, eco, que respetan tu piel, el cabello, el planeta. Pero aún así, si tienes cualquier duda, no dudes en preguntarme y os dejo por aquí mis redes sociales para que vayáis también a echarle un vistacillo y me sigáis también por aquí. Me gustaría que me dierais manita hacia arriba. Muchísimas gracias, chao.